Internet. Gracias te damos porque ya que estás oyendo esta predicación o me estás viendo, hoy pedimos por tu vida, por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Es bueno buscar de Dios. Dice la palabra que Él mismo siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a los suyos no lo recibieron. Por eso a veces vemos iglesias que están vacías, porque la gente vive conforme el mundo le marca que vive, y debemos vivir como marca la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer, entender. A la iglesia se viene a aprender a vivir conforme a Cristo Jesús, y allá en tu casa practicas lo que aprendiste y eres bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Hoy pedimos por los que nos están escuchando allá en el televisor o aquí, y te pedimos que abras la Biblia. Habla la santa palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo, siendo usado por Dios, trayéndonos palabras de sabiduría. Toda la Biblia está llena de sabiduría. Lo que pasa es que vivimos de tropiezo en tropiezo, vivimos de derrota en derrota, vivimos amargados, vivimos solos, sin paz, porque no practicamos la palabra, porque no entendemos, porque no leemos, porque no comprendemos, porque no sabemos. Esta palabra es un manual de vida. Es un manual de vida que si tú lo entiendes y lo pones por práctica, mira, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios se muestra en que si tú practicas sus mandamientos, sus estatutos, para ti serán las bendiciones y las promesas que hay en esta palabra. Y Dios no tiene para dónde hacerse. Dios lo único que tiene es cumplir su palabra. A Dios no lo mueves con lloriqueos, con manipuleos. A Dios no lo mueves con tus argumentos humanos. A Dios lo mueves con su palabra. Le dice: Señor, yo he cumplido tu palabra, ahora cumple tu palabra, ¿sí? Y Dios no tiene para dónde hacerse más que cumplir tu palabra en tu vida. Amén. Porque esto es de esfuerzo. Le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esto no es sencillo, Mucha gente que he encontrado que se arrepiente de Cristo, le pide perdón por sus pecados y le borra ese pasado horrible que nos ha borrado a todos y cada uno de nosotros tiene un testimonio de Cristo Jesús. Y ya empezamos a hacer lo bueno, dejamos el cigarro, dejamos el alcohol, dejamos el chisme, la mentira, la idolatría, dejamos lo que tú quieras, brujería, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, iras, dejamos todo eso y pensamos que por automático dejar todo eso, luego Dios nos bendice. Y cuando no te bendice Dios, te enojas y vuelves otra vez a los movimientos anteriores, otra vez te vuelves al mundo. Por eso dice la palabra que la puerca vuelve otra vez al lodo y el perro vuelve al vómito. Espérale, dale su tiempo a Dios, y dale gracias a Dios que te sacó de la inmundicia. Nosotros le damos gracias a Dios que nos sacó de lo feo, ¿verdad? Porque nos sacó de lo feo. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. Ni modo que ahí siempre has sido santo toda tu vida. No, practicamos las cosas horribles del mundo, le dimos la espalda, fuimos rebeldes ante Dios. Ahora ya somos transformados, cambiados. No vamos a decir que somos santos, no tenemos aureola arriba, nadie de nosotros, ¿verdad? Pero estamos en un proceso de santificación. Esa es la palabra de Dios, que el Señor perfecciona su obra en nuestra vida, porque siempre lo deseamos. Y cometemos errores, claro, somos humanos, cometemos todos errores, yo los cometo, pero no dejamos que baje el sol y le pedimos perdón a Dios. Y de cada error que cometemos, aprendemos cosas nuevas. Amén. Dice que el justo no será de arriba, no será dejado ahí caído. 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Amén. Porque sabemos cómo pedirle perdón a Dios. Cuando tú le pides perdón, rectificas tu caminar. Por eso la pecadora, Dios cuando la perdona, una pecadora que la agarraron en pleno adulterio y le iban a apedrear, le iban a matar a pedradas, porque estaba escrito así en la ley, vinieron ante Jesús tentándole: Señor, la agarramos en pleno adulterio, es necesario que muera. Y todos traían sus piedrotas. Y Jesús muy sabiamente dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie, ni los sacerdotes que iban ahí, arrojaron sus piedras. Levantó la mirada a Jesús, vio a la mujer adúltera y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ya se fueron, Señor, no me hicieron nada. Dice Jesús: ni yo te condeno, ve y no peques otra vez. Y eso es lo que aprendes en el pecado. Le pides perdón a Dios y no lo vuelves a hacer.
vuelves a hacer en el nombre de Jesús. Y Él te dará sabiduría, amén. Esa es la idea fundamental de caminar en el cristianismo. Muchos le echamos la culpa a las autoridades, muchos le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa al marido, a la esposa, a los hijos. Siempre tenemos, a ver, al perro, al gato, siempre tenemos a quien echarle la culpa. Pero la idea fundamental es que empecemos a transformar nuestra propia familia. Cuando México esté lleno de familias llenas de Cristo, se acaba el narcotráfico, se acaba maldad, pornografía, se acaba lo malo. Y entonces viviremos en un país precioso. Pero ¿dónde tenemos que empezar? Con nuestra familia. No esperar que lo de afuera cambie a nosotros. Nosotros cambiamos para cambiar lo de afuera. ¿Sí me explico? Si tú cambias a tu familia, empieza a cambiar el vecindario. Empieza a cambiar la familia política, empieza a cambiar todos, y así eres bendición a todos. Amén. Eso es lo principal, que empieces contigo. Por eso lo principal del cristianismo es que decirle a Dios, cámbiame a mí. Tú que me estás escuchando en la televisión, pídele que te cambie a ti. Ya deja de estar pidiendo por tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos. Que empiece por ti. Así es la obra de redentora de Cristo Jesús. Empieza por uno. Y con uno empiezas a ejercer esa fe y empiezas a cambiar a tu familia, a tu vecindario, a tu colonia, y empiezas a hacer bendición y te enriqueces con la palabra de Dios, y más adelante entiendes el propósito de Dios y empiezas a enseñar la palabra, empiezas a evangelizar, empiezas a pregonar y sale ese fuego de Dios en tu vida, amén. Porque si te ven triste, ¿quién quiere ser cristiano? Si te ven todo apagado. Ahorita oímos en la oración, si hay abatimiento, tienes que declarar ¿qué? Enaltecimiento. Abatimiento quiere decir que estás derrotado. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, que seremos perseguidos, mas no estamos desamparados. Estaremos derribados, pero no estamos destruidos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén? Esa es la idea fundamental, que no estás solo, está el Señor contigo, pero tienes que buscarlo en la palabra de Dios. Buscándolo a Dios, Dios obra en tu vida. Y Dios dice que ya no va a ser tu pelea, va a ser la pelea de ¿quién? De Dios. Amén. ¿Ya tienes 1 Tesalonicenses? Discúlpenme este breve intermedio, ¿verdad? Pero es necesario a veces sacudirnos, que Dios nos saque de la comodidad. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis ¿a quién? A los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Ahora ve el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios te llamó. ¿Por qué crees que te llamó al cristianismo Dios? ¿Nunca te has hecho una pregunta? ¿Por qué a ti te llamó y a tu primo no? ¿Por qué a ti te llamó y a tu hermano no? ¿Por qué a ti te llamó y a tu compadre no lo llamó? Y aquellos que no llamó Dios, al compadre, al vecino, al hermano, son tus críticos. Te están señalando, te están juzgando. Y no te bajan de mandilón, de maricón, de muy ahí, Padre Amaro, no sé qué apodo te puedan poner, ¿verdad? Y tú te sostienes en Cristo Jesús. Y Él dice que Jesús hará. ¿Qué hará Jesús? Te cubrirá. Jesús peleará la batalla. Jesús, como no te des, a veces tú no sabes qué, porque esta situación es espiritual, tú no la puedes ver, pero Jesús pelea tus batallas. ¿No te has dado cuenta que aquellos que te juzgan, unos que otros, si no es que todos, han sido reconvenidos por el Señor? El Señor les ha ponido tropiezos. Y ya, o antes, por ejemplo, te criticaban, te juzgaban mucho porque cambiaste de religión, porque ahora ya no tomas, ya no fumas, porque esto y que otro. Y de pronto Dios toma control de aquellas gentes y ahora ya casi nadie te dice nada. Y por lo regular te respetan mejor. Ese es un proceso, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios ahí, nos ruega Pablo, como hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué significa amonestar? Amonestar es exhortar, reconvenir, ¿verdad? A la gente, que no estemos ociosos. ¿Tú como cristiano estás ocioso? ¿Qué significa estar ocioso? Pues llegas a la iglesia, te sientas y dices, no, pues ya tengo mi pase de abordar al cielo. No, por venir a la iglesia no crees que te vas al cielo. No, tú tienes una comunión personal con Dios y Dios te conoce. Si realmente estás con Dios o nada más estás jugando. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, ¿verdad?
que lo que siembras eso cosechas. Y levantas las manos y puedes hacer aquí, pero yo no sé entre semana quién eres ahí en tu casa, en tu intimidad. Por eso es muy importante que exhortar a los ociosos. Nosotros como cristianos no podemos estar ociosos. Como cristianos, mira, yo le digo a la gente, hay cristianos que no tienen trabajo y deben de clamar a Dios. Y qué bueno que no tengan trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que clamar a Dios. A veces el sufrimiento te hace meterse más con Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés estaba en la casa de Faraón 40 años, estaba feliz de la vida, comiendo en la casa del Faraón, teniendo la educación del Faraón y todo. Cuando se va de Faraón, tuvo que sufrir 40 años en el desierto, ¿verdad? Y eso lo hizo a Moisés, ¿qué? El hombre más manso de la tierra. ¿Sí? A veces el sufrimiento, tú te enojas con Dios, te enojas, te quejas y te peleas con Dios y ya no vienes a la iglesia y tiras la Biblia y todo, porque piensas, mira, queremos agarrar a Dios como nuestro sirviente, ya más porque te sabes el Salmo 23 y piensas que ya el cielo va a descender sobre tu vida. Y a veces a Dios así lo tenemos y no nos contesta y nos enojamos. Y a veces es necesario el sufrimiento. ¿Quién le da gracias a Dios por el sufrimiento? Damos gracias a Dios porque nos ha educado el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado. ¿O tú has visto que el pasto le esté reclamando al hacedor? No, somos barro, ¿sí? ¿Qué le podemos reclamar a Dios? Bendecirlo. Dice la palabra que las cosas que abundan, aún las cosas malas, lo que obra para ti es bendición. Todo obra para bien para los hijos que aman a Cristo Jesús, dice Romanos 8:28. Toda obra para bien. Aún lo peor que te ha pasado en la vida, obra para bien. Entonces, dice la palabra que tenemos que amonestar a los ociosos, pero hay que amonestarlos en el amor del Señor. ¿Sí entendemos? No amonestarlos con coraje, con señalamientos, con juicios y nada. Amonestarlo conforme al Señor. Tú cuando quieres amonestar a alguien, mira, hay parientes que no vienen a la iglesia. Tú quisieras que vinieran tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos, tus hijos, y no vienen a la iglesia. Y quizás ahorita prefieren estársela curando con una cerveza o algo así. Y te duele en el corazón. Pero a veces vamos a amonestarlos con coraje, ¿verdad? Y casi los mandamos al infierno. Y no debe de ser así. Debemos amonestarlos en el amor al Señor. Pon tu vista en Efesios 6:4. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Están unos libros antes de Tesalonicenses. Efesios 6:4. Dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se dan cuenta cómo amonestaría a Jesús? Siempre pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo podría Jesús amonestar a mis hijos? Si dice la palabra que de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, ¿sí? ¿Y Él murió por los justos? ¿Nada más? No, por todos. Y el sol sale para los justos y para los injustos, para los que creen y para los que no creen. ¿Amén? Entonces hay que amonestar al Señor. La mejor amonestación es que te lleves en el dolor en el corazón y empieces a orar por ellos. El sábado ayer estaba en una casa de oración y una hermana, que por cierto estaba platicando a mi hermano Cosmo, que Dios usó a una persona para bendecir, ¿verdad? Le prestó el dinero para comprar su coche, que está mal de las rodillas, y Dios bendijo a esa persona que le prestó el dinero, ¿verdad? Le trajo una abundante cosecha. Dice la hermana que sacó la lotería, no sé cuánto, pero le pegó al premio gordo. ¿Y qué hizo primero? Bendijo a un hermano, ¿verdad? No con eso te digo que juegues lotería, ¿eh? No te digo eso, ¿eh? Yo no te digo eso, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, que la lotería es dinero del demonio, pero es bueno a veces arrebatárselo para ponerlo a los pies de Cristo, ¿no? ¿O que nada más el demonio nos tiene que robar? No podemos robarle tantito al demonio y ponerlo a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, así fue. ¿Qué dice esto? Que tú cuando das, recibes. Tú cuando das, recibes.
no de parte de mía ni de los servidores de esta iglesia, recibes de Dios. Amén. Bueno, esta hermana me dice que sintió fue porque no sé si usted lo vio en la televisión, yo no lo vi, creo que fue en internet, ¿no? Donde dice que le cortan la cabeza a unos narcotraficantes a alguien. Y estuvo llorando ahí amargamente. Digo, no, mi hermana, qué bueno que te duele eso. Porque así nos tiene que doler los pecadores, los idólatras, los que practican la brujería, hechicería y todo. ¿Para qué? Para que lo pongamos todo delante de Dios. Vimos en otro versículo antes en la oración, como vimos que echar toda tu carga sobre Él, que Él tendrá cuidado de ti, Él te sostendrá. ¿Sí? ¿Tú qué puedes hacer por ellos? Nada. Pero Jesús sí puede hacer muchas cosas. Y ya lo hemos visto. Antes, hace 20 años en Colombia estaba peor que México. Y ahora Colombia está llena del Espíritu Santo porque hubo gente que le creyó a Dios, gente que clamó a Dios y ahí está. Colombia, iglesias tremendas, la menor iglesia en Colombia son 10,000 gentes, 8,000 gentes, la menor iglesia en Colombia. Porque hubo gente que le creyó a Dios hace 20 años. Si nosotros le creemos a Dios, México va a ser transformado, va a ser cambiado y veremos la gloria de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces hay que amonestar en el Señor. ¿Sí? ¿Cómo te digo? Con amor, ¿sí? Tú quieres que tu esposa se convierta y llegas con carajos y con esto, no se va a convertir tu esposa. Pero ¿qué tal si llegas con amor? Y llegas con testimonio. Se convierte porque se convierte. Amén. Entonces esa es la idea. Los hijos también. El hijo que te vea alabando, adorando a Dios, que te vea de rodillas ahí en la casa. Y vas a ver cómo no se convierten los hijos. Dice también Tito que después de varias amonestaciones, desechado. Yo no te digo que lo deseches, mejor que se lo entregues a Dios. A veces a Pablo le molestaba mucho ciertas actitudes de sus colaboradores, traiciones, lo abandonaban. Y Pablo llegó un momento en que le preguntaban, oye, fulano y mengano, pues ya se los entrega a Satanás. Yo te digo que los amonestes en el amor de Dios, no tanto que los deseches. Dice la palabra que hay que desecharlo después de 1, 2, 3 amonestaciones, hay que desecharlo. No, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Señor, yo te lo entregué a ti. Tú dale sabiduría, que se haga tu obra en él, ¿no? ¿Verdad? A ver, vamos a ver Tito 3:10. Tito 3:10. Está delante de Efesios, está delante antes de Hebreos, Tito, después de Timoteo. Tito 3:10. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué? Desecha. La división es del diablo. La división es del diablo, ¿verdad? Entonces, después de varias amonestaciones, deséchalo. Yo no te pido que lo deseches, que se lo entregues a Dios. ¿Sí? A veces dice la palabra que los apóstoles los mandaba Dios, les dio autoridad y fueron a predicar por acá y por allá. Y llegó un aldea que no quisieron de Dios y decían los apóstoles, ¿qué, Señor, oramos para que descienda fuego? No tanto eso. Déjaselo a Dios. Dice la palabra mismo, Señor Jesús, donde no te escuchen, sal de esa casa, sacude las manos, sacude sus pies, punto, déjaselos a Dios. Déjaselos a Dios que Él tendrá y sabrá cómo hacer con ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que amonestar con el amor de Dios, ¿está de acuerdo? Tenemos que amonestar con el amor de Dios, ¿verdad? Dice ahí donde empezamos entre 1 Tesalonicenses 5:14 y luego dice que alentéis. ¿Qué significa alentar? Animar, ¿sí? Que seas bendición. Tú fuiste llamado a la bendición de Dios para llevar la bendición, ¿sí? Tú eres bendecido porque lees la palabra, porque has entendido, porque oras bastante, porque vienes a la iglesia, no fallas, porque tienes comunión con Dios todos los días y eres bendecido. ¿Para qué eres bendecido? Para derramar esa bendición. No puedes bendecir a otra gente si tú no eres bendecido. Si tú estás jugando con el evangelio, vienes a la iglesia y entre semana puros carajos allá en tu casa, hay pleitos, iras y contiendas, y te hablan por teléfono, hermano, ore por mí. Mejor tú ora por mí porque yo estoy peor que tú. No puedes bendecir a otra gente, ¿sí me explico? Pero si has leído la palabra, estás en comunión con Dios, ves que hay muchos problemas, pero sabes que aunque hubiera abatimiento, tú dirás, enaltecimiento habrá en mi vida. Y te hablan y con poder oras y dices, en el nombre de Jesús, ¿verdad?
Y puedes ser bendición a otra gente. Entonces, cuando eres bendición a otra gente, puedes animar a la gente. No puedes animar a la gente. Es más, a veces te ven con el rostro todo cabizbajo, caído, ojeroso, como dice la canción, sin ilusiones, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién va a querer de Dios? Te tienen que ver animado. Mira, mi hermano, tengo problemas económicos, pero yo sé en quién creo, ¿verdad? Dice la palabra, creed a Dios, estaré seguro, creed a los profetas, y seréis, ¿qué? Prosperados, ¿no? Que estás herido, que tienes una enfermedad, sabes quién te va a sanar, y te darás medicina y curación, y te revelará abundancia de paz. Por sus llagas has sido sanado, ¿verdad? Dice, amado, yo deseo que seas próspero en tu alma, ¿verdad? Y que tengas salud. Dios lo que desea es que tengas salud. No, tú tienes que ordenarle a tu cuerpo, que tu cuerpo reaccione y que la medicina te la tomes en el nombre de Jesús, que le dé a Jesús sabiduría al doctor. Yo soy de esa opinión. Y que puedas practicar la medicina y tu fe, la medicina, la fe, porque todo lo hizo Dios para sus hijos. Amén. Entonces tenemos que animar. Dice ahí, 1 Tesalonicenses, donde estás, pero capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Palabras de amor, con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a alentar? Nosotros ya no podemos alentar. Ay, pues échale ganas. Esa es la frase favorita de los cristianos. Échale ganas. Que si por ganas faltara, ¿verdad? No, dale una palabra de Dios que lo fortalezca. Mira, bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Y Dios cambiará tu panorama. Dale palabras de aliento. Ahora, ¿entiende por qué hay que memorizar la palabra? Memorízate un versículo. Haz el esfuerzo cada semana, memorízate un versículo. Practícalo. ¿Cómo lo practicas el versículo? Mira que ahorita los medios de comunicación y toda la ingeniería de comunicación que tenemos, los celulares y todo, practica. Mándale una palabra de bendición a alguien. Yo le mando como a 100 gentes palabras de bendición en el celular. Y a veces yo digo, ¿será? Yo sé que la palabra no regresa vacía, dice la misma palabra, ¿verdad? Que ella será prosperada para aquello que le envió el Señor. Dios no le envió, la envió el Señor. Es palabra de Dios. Entonces practícala, te aprendes un versículo y mandas un mensaje, ¿no? Haz un propósito de cada mes traer a alguien a Cristo. Esa es la mayor bendición que puedas hacer en tu vida, de que Dios te use para que otra gente venga a los pies de Cristo y te supere. No importa que Dios haga lo que quiera con esa persona, ¿verdad? Entonces debemos de alentarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedes alentar a otro? Si no conoces la palabra de Dios. Nada más te vas a quedar, o le vas a decir como todos, suerte, que Dios, no, ¿cómo que suerte? Que Dios te bendiga. Sí, porque a veces decimos que Dios te bendiga si está más trillado que nada. No, mira, te voy a dar una palabra de Dios, ¿verdad? Y le empiezas y le declaras la palabra de Dios, ¿verdad? Y declaras cielos abiertos, tierra nueva para tu vida, y declaras que sobreabundará Dios a tu vida, ¿verdad? Entonces, por eso aprende la palabra de Dios. Y ahí Tesalonicenses, en el capítulo, versículo 5-14, dice que sostengáis a los débiles. ¿Qué significa sostener? Sostener significa tratar de mantener, tratar de sustentar algo, ¿verdad? Sostener es seguir adelante, nunca menguar. Dice la palabra de Dios que solo serán salvos aquellos que perseveran. Sostenerse es perseverar. Que el año pasado no viste muchas cosas de Dios. Bueno, yo te he hecho reflexionar. No has visto muchas cosas de Dios, pero si volteas el cassette, el lado contrario, pues ves si leíste, si acabaste de leer la palabra de Dios, si realmente has tenido una vida de oración. Y si no la tuviste, pues hoy este año, métete a tener una abundancia en Dios, a aprender la palabra, a memorizarla, a meditarla, a estar con Él verdaderamente. Y clamar a Él, porque el que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre. ¿Sí? Pero vas con la bendición de Dios. A Dios no se le pasa nada. Dios ve si realmente confías en Él. ¿Sí? Y entonces Dios hará. Por eso hay que sostener, ¿verdad?
Ahora entiendes por qué Moisés tenía miedo de regresar a Egipto. Moisés estaba conchudo ahí con sus cabritas y sus ovejas ahí que no eran suyas, eran de su suegro Yetro. Él era su empleado. Y él estaba feliz. Que a veces Dios te saca de la comodidad. A veces Dios manda, quizás permite una enfermedad, quizás permite un quebranto, quizás se acabe la economía, quizás venga un temblor ahí en el matrimonio. Eso lo permite Dios. ¿Para qué? Para que te sacudas y voltees. Moisés le dijo, el ángel regresa a Egipto, y tenía miedo regresar. Pero dice la palabra que él se sostuvo viendo al invisible, o sea, al Dios Todopoderoso. Tú no lo ves, pero Él está contigo, porque está declarado que no te dejará ni te desamparará, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Estará contigo. Mira, está con nosotros aún siendo malos. Pasó el año pasado, quizás no leíste, quizás no invocaste, quizás hiciste tu voluntad y no la voluntad de Dios, y Dios te sostuvo. Siempre hubo alimento en tu casa, hubo vestido, hubo paz, hubo muchas cosas. O sea, ahí está Dios. El sol nunca ha dejado de salir. ¿O ha dejado de salir el sol? No. Ahí está Dios. ¿Sí? En la noche, en la mañana, ahí está Dios. Y la creación gime para que veas que Él está contigo. Lo que pasa es que no ha actuado mucho en nuestras vidas porque no ha habido paciencia en nuestros corazones a buscarlo, para abundar, para llenarnos de ese fuego, buscarlo con pasión. Cuando no buscas con pasión a Dios, puedes declarar que las cosas que no ves serán vistas, porque Dios llama a lo que no es como si fuese. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces Moisés se sostuvo. Vamos a Hebreos 11. No pierdas ahí Tesalonicenses. Vamos a regresar a Tesalonicenses, pero quiero que busques Hebreos 11. Hebreos 11. Amén. No, que no se pierda Tesalonicenses. Hebreos 11. 11:27. Dice la palabra: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Entonces, ¿te sostienes con Dios? Aunque no veas las cosas y las maravillas de Dios, ¿te ha sostenido Dios? Te ha sostenido, ¿verdad? Y te tiene que sostener. Amén. Quisieras ver a toda tu familia aquí en la iglesia alabando a Dios y glorificando. Y yo sé que tienes dolor en tu corazón. Porque no están. Dice la palabra de Dios que lo que no es de Dios es en contra de Dios. ¿Dónde están tus seres queridos? Adorando otras cosas, no adorando a Dios. Y si no adoras a Dios, ¿a quién adora? Se lo dejo de memoria para que lo disiernan, ¿no? O sea, cuando no haces cosas de Dios, o lo que no es de Dios es en contra de Dios. Entonces tú quisieras que estén aquí. Te tienes que sostener como viendo al invisible, que algún día vendrá y se quitarán argumentos, pensamientos, porque eso es lo que muchas veces a muchos nos saca de la iglesia o nos lleva a otros lados, porque están primero nuestros pensamientos, nuestros argumentos. Y dice la palabra en 2 de Corintios 10, 4, 5 que todo eso tiene que ir cautivo a Cristo Jesús. Cristo no necesita conocer tus argumentos ni tus pensamientos. Cristo viene a que te doblegues, a que te humilles delante de Dios, y entonces Él puede hacer la obra en ti. Amén. En tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y tu debilidad es: no puedo, Señor, no tengo, estoy enfermo, Señor, sáname. Esa es tu debilidad. A veces nos contesta Dios y a veces en la contestación nos abandonamos. Dice Blas Pascal que no es que nuestro Dios no sea poderoso, sino que ve muy pobres nuestras necesidades, nuestros deseos. Nuestras pasiones las ve muy débiles. Oye, le estás orando y estás creyendo en el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Y aparte, si no quieres estar aquí, ¿a dónde podrás ir? Ahí hay una canción de este cantautor, ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero, ¿no?
¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Verdad? O sea, sin Cristo, ¿a dónde irás? Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Que haya palabras de vida eterna. ¿A dónde? A ningún lado, solo Jesús. ¿Sí? Por eso dice, Moisés se sostuvo viendo lo invisible. ¿Tú te vas a sostener viendo lo invisible? Amén. No puedes ver a Dios, pero sabes que Él está contigo. Dicen que Dios es como el viento, no lo ves, pero lo sientes. Lo sientes, y Él está contigo. Y cada vez que te arrodilles, cada vez que clames a Dios, cada vez que pongas tu corazón delante de Él, Él está ahí, y te oye. Y Él ve todas las lágrimas que derramas ahí en tu almohada. Él las sabe. Por eso créele a Él. Encomienda tu camino a Él. Confía en Él. Y Él hará. Él hará. Él hará cosas. Ahí mismo en Hebreos 12. Dale una vuelta a tu Biblia. 12. El 1 y el 2. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué se sentó ahí? Es la única parte de la palabra que dice que está a la diestra del trono de Dios sentado. Está abogando por ti y por mí. ¿Sí? Por eso a Él le gusta mucho que tú abogues. ¿Sí? Es bueno abogar por los nuestros. Es excelente. Pero dice Dios, ¿qué gloria puedas tener? Pedir por los tuyos. Es bueno pedir por los nosotros, pero mayor gloria es que pidas por los necesitados, por aquellos que no tienen hambre, no tienen techo. Yo les he dicho muchas veces, a veces prendemos las noticias, si se dan cuenta, el ser humano es muy amarillentista, muy dado a hacer a ver las cosas feas, ¿sí? Por eso los periódicos se venden mucho, porque traen en la primera página una escena de horror, de terror, de sangre, de cosas feas. Porque el ser humano es dado a ver eso. ¿Sí? Yo no tengo ahorita la palabra adecuada para descifrar cómo es, pero le gustan esas cosas. Es morboso el ser humano. Entonces, las noticias están ahí en tu casa para que abogues por esas gentes. Claro que yo sé que la televisora tiene mayor rating, los periódicos venden más por esas cosas. Pero si tú llegan a tu vista es para que abogues por esas gentes, abogues por los japoneses. Tú viste el tsunami en Japón, el terremoto, y viste que a pesar que es una nación superpoderosa, ahí está el dedo de Dios, diciéndoles yo soy más poderoso, y ellos creen en otras cosas. El tsunami en toda Indonesia, también está el dedo de Dios. En Haití, acabando todo el mundo de la brujería, ahí está el dedo de Dios. Pero tú lo ves para que no critiques y juzgues, sino que para que pidas por ellos. Amén. Y entonces estará muy bien. Por eso dice, nosotros aquí puestos los ojos en Jesús, quítese de derredor todo. ¿Sí? Tienes que ser vencedor ante todo el pecado que te asedia. ¿Verdad que aún siendo cristianos está el pecado delante de nosotros? Y nos asedia, y quiere que dobleguemos, y quiere que ya no vengas a la iglesia, y quiere muchas cosas, pero aquí estamos. No te preocupes, si somos pocos, mejor ayúdame en oración. Tú clama por este lugar, y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Aprende y vas a ver. Entonces dice que hay que sostener, hay que mantenerse, hay que estar sustentos en la palabra de Dios. Tú mantente, aunque toda tu familia esté haciendo lo que no le conviene y rebelándose ante Dios, vas a ver que mañana o temprano se van a doblar ante Dios, porque Cristo está, que toda rodilla se tiene que doblegar. Dice la palabra de Dios que no es que tarde la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios es paciente para con todos nosotros, esperando que todos se arrepientan, todos se arrepientan y puedan llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Por eso tú sigue adelante. Volvemos otra vez ahí a Tesalonicenses para ver la última
la última palabra que nos dejó el Señor. Dice en el versículo 14, al último que sea es que pacientes con todos. ¿De veras eres paciente, mi hermano? ¿Sí, de veras? No. Y es que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos frutos no se dan de la noche a la mañana, hay que irlos practicando. Por eso es muy importante pedir a Dios paciencia. Muchos dicen, no le pidas paciencia porque te viene prueba y te viene... por favor, tú le pides paciencia en el nombre de Jesús. Cuando tú le pides paciencia en el nombre de Jesús, Él tendrá, Él es tu escudo, tu gloria, el que levanta la cabeza es tu fortaleza. Él va delante de ti, Él va atrás de ti, Él te sostiene en el hueco de tu mano. Y le pides paciencia para ver su poder, porque dice ahí la palabra que seas pacientes para con todos. Y la paciencia es muy buena. La paciencia, nosotros oramos y somos pacientes porque algún día tú traerás a los que se han alejado de la palabra de Dios. Dice la palabra que separados de Dios nada podréis hacer. A mí, si me invitan a una casa de los que no han venido, estoy seguro que les ha ido mal. Y voy con paciencia y oraremos y clamaremos a Dios, ¿verdad? Para que Dios pueda traerlos otra vez con ese amor. Mira lo que le dice Dios a la iglesia creo que la de Filadelfia, Apocalipsis 2. Sí, Dios habla ahí de la iglesia de Filadelfia, donde le dice que es paciente, y lo ve Dios. Él ve cuando tú eres paciente. Apocalipsis 2, 3. Éfeso, es la iglesia de Éfeso, perdón. La iglesia de Éfeso, ¿ya lo tienes? Apocalipsis 2:3 dice: yo sé que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sí? O sea, tú cuando eres paciente, ¿quién lo ve? Dios. Ser paciente no es fácil. Ser paciente es muy difícil. Por eso hay que pedirle a Dios esa paciencia, esa sabiduría e inteligencia espiritual para que tú seas paciente. Tú ya quieres ver convertida a tu esposa. Tú quieres ver que ya te dé la sopa un poco más caliente y te la sigue dando frías. Y tienes que tener paciencia. Tú quieres que tu esposo sea convertido y que ahora ya te dé el gasto completo, ¿no? Que siempre te lo da a pausas. Y tienes que tener paciencia. Tú quieres ver a los hijos convertidos y ver que los hijos estén aquí en la iglesia y están más en el fútbol, y están más en muchas cosas, y engañados por el enemigo. Ay, mamá, pues si no fumo, ni tomo, ni me drogo, yo no más juego fútbol. Pues mira, si no buscas a Dios, pues es lo mismo, ¿no? Lo primero es buscar a Dios, como dice, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren que les explique eso? Sí. Un pastor lo hizo y me gustó mucho. Y quiero que entiendan esto: cuando es uno paciente, busca uno a Dios con paciencia. ¿Por qué es paciencia? Tú lees la Biblia. A veces cuando nos metemos más con Dios, en vez de que sucedan cosas buenas, suceden cosas peores, ¿verdad? Pero está purificando a Dios y no lo entendemos. ¿Qué es lo que tiene que pedir? Antes de bendecirte a Dios, ¿qué tiene que limpiar Dios? Purificarte. Imagínate, te conviertes a Cristo. Ya no fumas, ya no tomas, ya no fornicas, ya no nada. Y a los 3-4 meses te da un premio tremendo. Te vuelves al mundo. Luego. ¿Por qué? Tienes el corazón lleno de podredumbre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, te pido un favor, Jesús, ¿no retiras un poco la cámara? O la agarras tantito porque voy a significar aquí lo que el pastor hizo, lo de busca a Dios y las añadiduras. Buscar a Dios y su justicia, ¿no? El reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido, ¿verdad? Fíjese bien lo que vamos a hacer para terminar. Párate conmigo. Es una significación, no es esa, párate, hermano. Párate. Ahí está bien. ¿Sí alcanzas a ver los dos o los centros más? Ah, sí. ¿Está bien? Arrímate un poco más. Fíjese bien. Hagan de cuenta que todo está representando el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Su justicia, ¿qué significa?
que tú cuando obedeces a Dios, cuando tú cumples sus mandamientos, porque es un esfuerzo, no es fácil. Tú cumples eso, te tienen que bendecir. Las promesas son ¿para quién? Para ti. Entonces tú le reclamas a Dios: Señor, en tu justicia bendíceme, porque yo he cumplido lo que tú has dicho. ¿Y qué tiene que hacer? Cumplir. Bendecirte, ¿sí? Pero cuando tú no buscas, ahorita lo vamos a entender, cuando tú no buscas su justicia, cuando no haces su justicia, a veces muchos de nosotros no hacemos su justicia, no leemos, leemos cuando queremos, oramos cuando queremos, ayunamos cuando queremos, vamos a la iglesia cuando se nos antoja. Pero eso sí, bendíceme, Señor, dame. Eso no es justicia. ¿Qué es? Misericordia. Este año que pasó, no buscaste a Dios como Él quiso, no hiciste tu papel que te corresponde, y estás aquí por su misericordia, no es por la justicia de Dios. Amén. Cuando tú te metes con Dios, entonces Dios, Tobis representa el reino de Dios, su justicia, Él representa las añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? Lo que deseas. La provisión, la paz, el dinero, el sostén, ¿verdad? El amor, el estar feliz en la casa, el que todos estén en Cristo, las añadiduras. El que le caigas bien a los vecinos son las añadiduras. El que hayas gracia delante de la gente son las añadiduras, ¿no? El mundo actual, ¿cómo está? El mundo actual está, no para acá, está para arriba. Trabaje por las añadiduras. ¿Sí me explicó? No buscan a Dios, el mundo actual. ¿Sí? Están engañados. Sí, voy a misa, y van a misa y creen que ya se empaparon de Dios, pero salen de la misa y las añadiduras, mi dinero, mi familia, todo. Andan buscando las añadiduras y no buscan a Dios. Y dice: buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras, y vendrán las añadiduras, ¿verdad? Sí. O sea que si yo busco a Dios, las añadiduras te siguen. me van a buscar aquí. Si yo busco a Dios, las añadiduras vienen a mí. ¿Sí me explico? Sí. Si yo no busco a Dios, las añadiduras te alejan. ¿Sí? Te alejan. ¿Por qué? Porque la gente no se ha dado cuenta, cuando no tiene a Cristo, tienen más y quieren más. Y no se sacian. Y el poder se aleja más. Y se pega más. ¿Por qué? Ahí está. Y vienen las vanidades, los afanes y todo. ¿Sí? Y viene un temor. El rico, si se van las añadiduras, se muere. Hay ricos que han perdido fortunas, ¿y qué? Porque piensan eso. Y uno en Cristo Jesús dice: aunque no tengamos nada más que, dice Pablo, aunque no tengamos todo, más poseyéndolo todo, ¿va? Aunque no tengamos nada más poseyéndolo todo, con abrigo y sustento, estemos contentos. ¿Sí? Entonces, ¿sí me explico? Buscas a Dios. ¿Cómo lo buscas? Oras, clamas, bendices, y las añadiduras, ¿sí? Solitas. No buscas a Dios y las añadiduras, rascas un poquito y quieres más, y no te sacias, Así está el mundo actual. ¿Sí me expliqué? Entonces tienes que buscar a Dios. Ahora buscas a Dios, piensas que las añadiduras no vienen, es que vendrá el montón hacia ti. Amén. Así es Dios, de pronto. ¿Qué pasó con Egipto, con el rey José Soñador? Eso. Él buscó a Dios, su reino de Dios, y sufrió mucho, más de 10 años. 14 años. No, tenía 17 años. Y a los 33 fue cuando fue llamado a la edad de Cristo, a los 30 años. 13 años. Y sufrió mucho, esclavo, ¿verdad? Ahí con Potifar, en la cárcel. Y cuando Dios lo sacó, no vinieron las añadiduras, vino todo. ¿Sí me explicó? Así es que cuando ves que Dios no responde, tú nunca le digas a Dios, nunca te quejes. Hay gente: ay Señor, he orado mucho, he leído mucho, he ayunado, y tú no respondes. Pues menos va a responder Dios. Menos va a responder por tu quejumbre. Sí. Pero tú cuando dices: gloria, entonces, gracias porque tengo vida, Señor, gracias porque tengo aliento, gracias porque tengo fe, gracias porque sé que me sostiene el invisible y sé que vas a responder. Y eso donde ven, y te va a venir un montonal. Ahora sí, aguántalo en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres bendito, Señor. Perdón si nos hemos quejado, Señor. Perdón si ha pasado por nuestra cabeza la confusión, la duda
de si existes o no existes, Señor. Perdón, Señor, si hemos orado y pensamos, Señor, o argumentamos que es mucho. Queremos orar más, Señor. Queremos leer más. Queremos ayunar más, Señor. Mira, Señor, que nos da gusto ver esta iglesia grande y verla llena, Señor. Ayúdanos a que tengamos una misma visión, que tengamos un mismo pesar, Señor, un mismo sentimiento, y que todos y cada uno de nosotros desde su casa oremos, Señor, y que venga la gente, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y la gente no lo entiende, Señor. La gente está pesadumbrada con el camino que le marca el mundo, Señor, el camino que le marcan los amigos, los vecinos, y piensan que vivir la vida es farranchear, es andar de ocioso, es andar haciendo las cosas que te desagradan, Señor. Perdona, Señor. Oramos pidiéndote, Señor, que derribes toda obra del diablo, Señor, que los liberes, Señor, que les des discernimiento, entendimiento, y que vengan a buscar tu reino y tu justicia, y que puedan entonces sentir las añadiduras, Padre. Oh, Señor, te amamos, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. No permitas que nos apartemos de ti, Señor. Permite que seamos nosotros punta de lanza, Señor, de ver una iglesia gloriosa, de ver tu poder, Señor, de ver este rumbo totalmente transformado, Señor. Empieza por mí, empieza por mi casa, Señor. Queremos fuegos tuyos, Señor, hambre y sed de ti. Queremos ese poder del Espíritu, esa llenura, Señor. Queremos ser promotores de que haya fiesta en el reino de los cielos, que traigamos a Cristo a una persona, Señor. Oh, alaba a Dios. Ponte de pie, levanta las manos, adora a Dios, pídele esa llenura, esa sabiduría, pídele que Él tendrá cuidado de ti, Él te levantará, verás milagros.